que envió el link en este momento. Sí, lo sé, compañero. Lo único que quiero es que quede Quede grabado. grabado. Ya. Bueno, esta red, por ejemplo, es una red offshore, que quiere decir que está en el mar. Y lo interesante de esto es que se van a conectar algunos dispositivos o elementos de red importantes, ¿sí? Siendo los que utilizan, por ejemplo, en estos casos, la menor pérdida posible de energía, ¿ya? Esta tecnología pues reduce drásticamente la emisión de carbono y la producción va a ser de 3.5 gigavatios, siendo la conexión más grande del mundo, ¿ya? Estamos hablando de que daría o dotaría un 15% de la energía del Reino Unido para reducir la dependencia del gas. Y también, bueno, por estos problemas en Rusia, pues este detalle ha sido importante tenerlo en cuenta. Y que Entonces, no estamos viendo su pantalla, disculpe. ya, permítanme. Mm, A ver si me ayudo acá. Listo. Eh, bueno, les decía a breves rasgos aquí, la tecnología que se utiliza aquí en este video, pues muestra que se está creando ya el parque más grande del mundo. Y ahí tiene 3.5 gigavatios, dotando aproximadamente de un 10% de la energía al Reino Unido, donde este tipo de elementos va a ser esto se llama energía eólica offshore. Offshore, que quiere decir fuera de la costa, es en pleno mar del norte, ¿ya? Y justamente ahí hay muchas pérdidas, ahí es donde entra, por ejemplo, los sistemas IoT para el monitoreo de las aspas, de todos estos elementos, ¿sí? Y por supuesto, las estructuras son mucho más fuertes por el tema de los tsunamis y las olas. Entonces, ABB es una empresa líder a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con energías renovables, automatización, control y algunos detalles. Estando aquí en la página también tienen algunos artículos interesantes. Sí, por ejemplo, nosotros estamos preveyendo desarrollar acá en el instituto los aerogeneradores Saborius. Saborius, creo que es así el nombre. A ver, estos son los Saborius. ¿Los han visto? Me comentan. ¿Sí? Ya. Estos Saborius se están conectando ya en ciudades, en las avenidas que tienen altísimo tráfico. Cuando pasan los vehículos, estos giran produciendo energía. Ya son muy sensibles al viento y producen energía. Los reguladores o los motores están hechos de neodimio, de imán de neodimio, lo cual permite una mayor captación de la energía mecánica del dispositivo. Y por supuesto, esto nos ayuda enormemente a reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial. Se estaba queriendo aprobar una tesis que alguien decís que de pronto desea puede hacer un Saborius y poner un medidor de corriente para ver qué tanto puede incorporarse en las avenidas, por ejemplo, para generar electricidad. Entonces, ese puede ser un tema de tesis muy interesante, en la cual, por ejemplo, si les agrada el tema de energías renovables, la estructura se la puede mandar a hacer en impresión 3D. Bueno, saldría muy costosa en impresión 3D. Más bien se la puede hacer con tubo PVC. Esto sí se puede hacer con tubo PVC de al menos unos eh, 8 a 10 pulgadas y la estructura estaría hecha y conectarse a un generador eléctrico para ubicarlo. Verse un disco de cero fricción y un medidor de corriente
para conectarlo a Arduino. Incluso estos datos pueden ser subidas a la red, como lo indicamos en algún momento los compañeros en ThinkSpeak, para ver la producción de la energía, las horas pico que más producen, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de tesis, por ejemplo, para ustedes que están próximos ya prácticamente a un año más ya de salir al proceso de titulación, para que lo piensen, si a alguien si a alguien le interesa, pues lo tomen en cuenta. Bien, eso es en cuanto al día de hoy, justamente estos detalles. Eh, esta paginita me gustaría que la lean. Hay proyectos muy, muy interesantes, como por ejemplo, hay artículos recientes donde se involucra eh, cómo están operando las grandes empresas a nivel mundial, el manejo de patentes. Justamente aquí nosotros tenemos algunos temas muy, muy interesantes. Y por supuesto, el mapa IoT que lo acabamos de ver, las energías IoT, o bueno, las energías renovables con IoT, son netamente tecnologías que pueden ir de la mano y justamente pueden ayudarnos a monitorear en los procesos de producción de energía. Si ustedes gustan, yo creo que para el segundo bimestre vamos a hacer un Saborius a escala y vamos a conseguir un medidor de corriente. Lo vamos a instalar y vamos a ver cómo se comporta la energía del viento, cómo es que podemos captar esa energía y lo podemos incluso, por ejemplo, para hacer las recargas de nuestro robot Theo Hansen, ¿no? Con ustedes quedamos el Hansen, caballeros. Ingeniero. Sí, Por ejemplo, si podríamos hacer una pequeña estación de recarga de baterías para el Hanse, entonces el tema sería muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, les animo a que lo pongamos en práctica, tengamos en cuenta que este tipo de energía es bastante nueva. Podemos ver el mismo hecho de utilizar medidores de cargas, son bastante interesantes, son escalables a controladores como Arduino. No sé si por acá puedo mostrar algo, cuáles son los medidores de corriente. Si ustedes ponen medidor de corriente en sus navegadores para Arduino, por ejemplo, tenemos estos de aquí. No son costosos. Estos son los medidores de corriente. Ya. Los pueden observar. La serie se llama ACS 712. Sí, adjunto también al grupo. ¿Ya? Entonces, estos aparatitos de aquí miden la corriente, que puede ser un generador, y lo traduce para que lo podamos ver en... Aquí está el código, miren. El codiguito para poder visualizarlo en, qué sé yo, en una LCD o en el puerto serial de un ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos medir la intensidad de corriente, los valores RMS de corriente RMR, MRS y la potencia que está generando, ya sea un panel solar o un aerogenerador. Me interesaría ver si podemos trabajar en el Saborio, si lo podemos hacer como una manera de práctica para cargar las baterías del Theo Hansen y por ende darle o suplirle una energía sustentable a nuestro robot. Bien, por ahora, por situaciones de tiempo, vamos a quedar acá. Justamente estamos trabajando con los ingenieros en algunos detalles del proceso. No sé cómo me les fue también el día de hoy, si me comentan, estimados Bueno, estudiantes, ingeniero, la disculpa capacitación. que no le hicimos llegar las fotografías de la Ajá, socialización. Bueno, sí, correcto. nos fue bien porque pudimos hacer la socialización con personal de allí del Parque Podocarpus, Correcto. pero tuvimos un inconveniente pequeño con el tema del proyector que no funcionó, no pudimos proyectar diapositivas.
Tuvimos que hacerlo así manualmente y hacer algún gráfico en la pizarra. Este, mm, en general, la socialización fue bien. Tuvieron algunas preguntas, algunas inquietudes los eh, funcionarios de allí del ministerio que estaban Ujú. delegados para recibir la capacitación. Y hubo una novedad de que pidieron o sugirieron de que si fuera posible instalarlo en un sitio ubicado en Zamora, decían que era más necesario porque es urgente allí, que parece que es un río Bombuscaro, me parece que decían. Entonces, que allí dice que continuamente hay problemas, incluso que suele irse llevando el puente, el río. Hay un pequeño detalle. Sí les comentaron que debe haber internet, o bueno, nosotros creo que manejamos con GSM, ¿no? Sí, Sí, que sí se les pero también comentó se y necesita dijeron internet. que Entonces en el lugar tendríamos sí que, había señal. bueno, yo me voy a poner en comunicación con ellos para preguntar a ver si hay las condiciones necesarias, como por ejemplo que haya cobertura celular o en su defecto internet, ¿no? Porque si no hay eso, el proyecto queda inútil ahí, Sí, ¿cierto? sí se les dijo, Exacto. Inge, yo sí topé ese tema y dijeron, porque tenían en mente algunos lugares en donde ponerla, pero les comenté la situación eso de que tenía que tener señal, así no sea de datos, pero al menos de llamada y mensaje de texto, que es lo Sí. que generalmente se ocupa. Y entonces ahí ellos pensaron que sería factible colocarlo en el puente del río Bombuscaro. Queda dentro de la reserva del parque, obviamente, pero es en la parte de Zamora. Y dice que ahí esa quebrada, por las mañanas está bien y de un rato a otro, cuando menos se acuerda, se crece esa quebrada. Entonces sí sugirieron que allí sería el lugar indicado para poder poner el dispositivo. Incluso nos comentaron que es que ya hay un puente hecho ahí. Se lo podría instalar fácilmente como están instalados las otras dos estaciones. Listo, entonces está de que conversen con el ingeniero David Rosales, dado que él está encargado de vinculación para que aumenten más su número de horas. No sé, bueno, creo que no sé cómo quedaron con vinculación en esa parte, sería de conversar. Comentarles, por ejemplo, allá es un lugar muy bonito, me encantaría que lo conozcan de manera de que se dan un break del arduo trabajo que realizan en sus jornadas, valga la redundancia, laborales. De hecho, allá en el parque hay una cocina rústica, pueden prepararse sus alimentos, hacer una comida para ustedes allá y podrían aprovechar ese tiempo para entregar el proyecto. Bueno, eso no sé si lo podríamos hacer en esta semana que viene o en la siguiente. Ya tocaría ver cómo estamos de disposición de tiempo también, por supuesto. Y, y yo conversaría esto con la ingeniera Lady para comentarle a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Y qué bien que nos cuentan, de paso agradecerles a ustedes, porque gracias a ustedes, pues el grupo puede sumar horas de vinculación, asimismo comprometo a los demás compañeros, así como los compañeros que se fueron, sacrificaron su tiempo, también sus actividades, también nos ayuden con un granito de arena, dotándonos de su tiempo para este nuevo proceso, por ejemplo, de instalación. Y qué mejor que lo puedan hacer en un lugar bien bonito y compartir entre ustedes, compañeros, qué sé yo, un picnic o una actividad al aire libre que pueda devengar justamente esas horas de vinculación. No sé si les parece mi idea, pues si no, pues tocaría ver otro grupo. Por mi parte, excelente, ingeniero, una excelente idea y no sé, pues, habría que poner en consideración del resto de compañeros que conformamos el grupo y ver si nos juntamos todos, tanto los que fuimos a hacer la socialización con los que tienen que realizar el informe.
Entonces, entre todos juntarnos para proceder a la instalación, de paso que como usted bien nos da la magnífica idea, compartir, por compartir un tiempito de distracción y si pudieran acompañar los profesores también, ustedes, ingeniero, sería mucho mejor Claro. también. Sería interesante porque verán, allá nosotros hemos hecho algunas actividades, se llama el Parque Nacional Bompuscar, pertenece al Parque Podocarpus. Tengan conocimiento que Podocarpus es gigantesco, abarca las dos provincias, tanto Loja como Zamora. Claro, Y bueno, allá hay atractivos turísticos, como por ejemplo está la cascada del Velo de Novia, es una cascada hermosísima. Y también tienen, nosotros como carrera colaboramos en la construcción y la instalación eléctrica de unas cocinas rústicas. Puede llevar comida, carne, hacer un asado. Yo creo que el tiempo de la instalación no sería mucho tiempo. Lo que sí, desde ya les comento, hay que llevar equipo, un equipo de arnés o algo de seguridad, porque como ustedes saben, en el oriente los ríos son un poquito traicioneros, son un poquito caudalosos, pero por supuesto con las debidas previsiones no va a pasar nada, ¿no? Hay que tener simplemente las precauciones, también el personal de parque allá nos ayuda, ellos ya conocen el lugar, dónde puede ir. Y por supuesto, si vamos a hacer un tipo de ese trabajo, hacerlo con la mayor seriedad, porque por supuesto estamos en lugares donde eh, hay, altos, hay alto caudal y puede, Dios no quiera, pase algo nada, bueno, que no va a pasar, pero evitar ante todo algún riesgo, ¿no? Entonces, hay que hacer con trabajos con cero riesgo. Yo también voy a comunicarme con los del personal a ver cómo nos pueden ayudar en esa parte o si nos brindan la asistencia de algún guardaparques que tenga mejor algún equipo para que nos permita de forma segura instalarlo y sin ningún problema salir con ese detalle. Asimismo, pues invitarles para que conozcan el lugar, eh, eh, para que compartan entre ustedes y por supuesto el grupo se vaya unificando aún más. Eso de mi parte, estudiantes, no sé si alguna otra inquietud o sugerencia para cerrar acá la transmisión. eso sería, ingeniero. Otra cosita también, nada más, ingeniero, que tenían algunas sugerencias, algunas necesidades ellos en ¿Ya? cuanto a dar, por ejemplo, mantenimiento a una red de iluminación que habían colocado los compañeros de los ciclos anteriores, de mejor superiores, que ya creo que ya están terminando la carrera. Entonces, eso sugirieron, nos hablaron también de un panel solar que tenían inactivo allí, un calentador de agua, algo de eso. eh, y todo eso, o sea, nos sugirieron algunas cositas que podríamos ayudarles dando mantenimiento y nosotros habíamos pensado en ver si podríamos sumar ese tipo de actividades a horas de vinculación y todo esto, ¿no? Genial, o sea, pongámonos de acuerdo con el ingeniero David y yo le voy a también hacer llegar estas sugerencias a la ingeniera Lady como coordinadora. Mañana tenemos reunión, entonces yo le voy a manifestar que existen estos detalles, a ver cómo podemos planificar. Exacto, ingeniero. Sí, sería bueno eh, comentarles o tal vez reunirnos para comentar alguna otra inquietud que había respecto. O sea, en definitiva, uno de los funcionarios de allí dijo que sería bueno que contacten con el jefe de ellos, con el que los coordina, para, eh, para mirar esta actividad y alguna otra que habría por allí que ellos sugirieron, ¿no? Eso Ya, nomás, ingeniero. eso es aquí en Loja, ¿no es cierto? Sí, aquí en Loja, con el jefe de ellos que pasa aquí en el ministerio en la sede del Ministerio de Medio Ambiente. Ya, ya. Entonces voy a hablar con ellos y manifestar esto también acá al grupo de docentes.
para hacer una planificación, a ver exactamente qué es lo que necesitan y incluso las horas, cuántas horas podrían ser y qué día podríamos. Eso también es importante. Obviamente también tenemos clases los fines de semana. Lastimosamente los sábados lo veo bien difícil hacer, entonces tocaría hacer entre semana o un domingo. Habría que ver cómo nos podemos organizar, ¿no? Y bueno, particularmente eso. Entonces, estimados estudiantes, el día de mañana pues ya tendremos noticias de esos detalles o al menos el fin de, hasta este sábado para conversar, perdón, de estos particulares y ir planificando ya esto. Entonces, los invito a que se animen y puedan ir sumando esas horas de vinculación que tanta falta nos hace para poder lograr